Ahora, veremos dos ejemplos de determinación de los derivados de funciones hiperbólicas que requieren la regla de la cadena. Primero queremos encontrar que la derivada de f de x es igual a la tangente hiperbólica a x. Entonces, nuevamente, el primer paso es reconocer que tenemos una función compuesta donde la función interna es igual a 2x. Entonces tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar esta derivada. Echa un vistazo a nuestras fórmulas derivadas. Aquí está el que involucra la función tangente hiperbólica. Y observe cómo esta fórmula derivada ya incluye la regla de la cadena donde u es igual a la función interna, y por lo tanto, la derivada con respecto a x es el producto donde el primer factor es la derivada de la función externa y el segundo factor, u', es la derivada de la función interna. Entonces, nuevamente, mirando nuestra función, si es útil, podemos permitir que sea igual a 2x. Y piensa en esto como la tangente hiperbólica a u. De nuevo, donde u es igual a 2x, y por lo tanto u' sería igual a 2. Entonces f' de x puede ser igual a secante hiperbólica al cuadrado u veces u', o secante hiperbólica al cuadrado 2 veces x2. Nuevamente, este primer factor es la derivada de la función externa, y el segundo factor 2 es la derivada de la función interna. Así que sigamos adelante y reescribamos esto como f' de x es igual a 2 secantes hiperbólicas al cuadrado 2x. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Aquí queremos encontrar que la derivada de f de x es igual al cosine hiperbólico al quinto de x. Para este ejemplo, probablemente será útil si escribimos esto en forma de f de x igual, y luego entre paréntesis, cosine hiperbólico x elevado al quinto poder. Nuevamente, observe cómo tenemos una función compuesta, pero ahora la función hiperbólica es la función interna, y la función de potencia es la función externa. Entonces, para encontrar esta derivada, tendremos que aplicar aquí la regla general de potencia que incluye la regla de la cadena, donde nuevamente, u es la función interna, por lo que la derivada de u a la n, con respecto a x es igual a n multiplicado por u con n menos una vez u', donde nuevamente tenemos la derivada de la función externa multiplicada por la derivada de la función interna. Entonces u es igual al cosine hiperbólico de x. Lo que significa que u' sería igual al signo hiperbólico de x. Entonces, para encontrar la derivada, f' de x, si es útil, podemos pensar en esto como u para el quinto. Entonces nuestra derivada, f' de x, es igual a la derivada de u al quinto con respecto a x, que sería 5 veces u al cuarto. Donde u es igual a cosine hiperbólico x veces u', que es igual al signo hiperbólico de x. Entonces, de nuevo, aplicamos la regla de la cadena aquí. Esta es una derivada de la función externa, y esta es una derivada de la función interna. Sigamos adelante y reescribamos esto como f' de x es igual a 5 veces el cosine hiperbólico a la cuarta x veces signo hiperbólico x. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.